Ahora yo les voy a hablar del desarrollo posterior del corazón. Durante el plegamiento de la cabeza del corazón y la cavidad pericárdica se sitúa por delante del intestino primitivo y debajo de la membrana orofaringe. Aquí ven que está el corazón. El corazón primitivo está por delante del intestino primitivo y debajo de la membrana, que aquí están señalados. Para entender bien esto, vamos a girar la imagen, que es como se vería en el embrión. Y aquí está, vemos como si está por delante del intestino primitivo y por debajo de la membrana orofaringea. El miocardio primitivo, que sabemos que es la capa externa del tubo cardíaco embrionario, se va a formar a partir del mesodermo esplácnico, que rodea la cavidad pericárdica. El miocardio se va a formar de este mesodermo, que nos está rodeando la cavidad pericárdica. El endocardio y el miocardio primitivo se convierten en la pared muscular del corazón. Aquí tenemos al endocardio y el miocardio, que pues ya lo mencioné, se van a convertir en la pared muscular del corazón. En esta fase del corazón, en desarrollo, vamos a tener dos tubos endocárdicos que se van a fusionar para formar el tubo cardíaco embrionario, que estará separado del miocardio por un tejido conjuntivo gelatinoso, al que se le denominará gelatina cardíaca. Aquí tenemos los dos tubos cardíacos y vemos cómo se están aproximando entre sí. En esta imagen ya vemos a los tubos más cerca uno del otro y aquí ya están fusionados y está el tubo cardíaco, que está separado del miocardio por la gelatina cardíaca, que es esta. A la vez, el corazón tubular se alarga, está creciendo y es debido gracias a la incorporación de los miocardiocitos que se van a diferenciar en la pared dorsal del miocardio, con zonas de dilatación en el bulbo cardíaco, el ventrículo, la aurícula primitiva y el seno venoso. Cabe señalar que aquí, como notarán, solamente vamos a tener un ventrículo y una aurícula. El bulbo cardíaco está formado por el tronco arterioso, el cono arterioso y el cono cardíaco. El tronco arterioso se va a continuar cranealmente con el saco aórtico, donde se va a originar las arterias de los arcos faringeos. Aquí tenemos el tronco arterioso y como podrán ver, sí se continúa con el saco aórtico y aquí están las arterias de los arcos faringeos. Aquí se van a originar. El corazón tubular se va a incurvar aproximadamente entre el día 23 y 28 con una forma de D y de U y se le va a denominar asa bulboventricular. El vértice del corazón queda dirigido hacia la izquierda, es decir que este corazón va a irse situando en la parte izquierda del cuerpo. La aurícula pasa a ser superior al ventrículo junto con el seno venoso. En esta imagen es prácticamente como un diagrama, así es como lo tenemos al principio, el bulbo arterial, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso. Esta se va a ir incurvando y la aurícula y el seno venoso van a ir quedando superior al ventrículo y posterior al bulbo. Mientras se incurva el corazón primitivo, la aurícula y el seno, ya les dije, se van a ir por detrás y el corazón queda suspendido de la pared dorsal por el mesocardio dorsal, que es un mesenterio formado por una doble capa de peritoneo, que al poco tiempo la pared central de este mesenterio se va a ir degenerando, por lo cual se forma una comunicación entre el lado derecho e izquierdo de la cavidad pericárdica por el seno pericárdico transversal. Aquí el corazón prácticamente solo va a quedar suspendido en su parte craneal y en su parte caudal. Aquí se ve. Aquí esto estaba fusionado. Pasa a degenerarse y se hace la comunicación. En esta imagen prácticamente les resume lo que da.
lo que pasa en la incurvación. El ventrículo pasa a ser inferior y la aurícula pasa a ser superior. Y pues aquí en esta imagen vemos claramente cómo es lo que vamos a obtener. La aurícula queda superior, repito, ventrículo y el bulbo. En esta fase, el seno venoso ha desarrollado una serie de expansiones laterales de determinadas cuernos sinusales, derecho e izquierdo. Estos cuernos sinusales salen de lateral a medial la vena cardíaca posterior, las venas vitelinas y las umbilicales. Ahora les voy a hablar de la división del corazón primitivo, que inicia aproximadamente a mediados de la cuarta semana y va a finalizar a finales de la octava. En, en este periodo, en esta fase, vamos a tener varias divisiones, que son la división del canal auriculoventricular, la división de los primordios de las aurículas, los ventrículos y los infundíbulos de salida. La división del canal auriculoventricular, aquí se las puse ordenadas, lo que pasa primero a final. Entonces, primero va a pasar al final de la cuarta semana, en las paredes ventral y dorsal del canal auriculoventricular, se forman los cojinetes endocárdicos. Estos se desarrollan a partir de la gelatina cardíaca que ya les había mencionado y de las células de la cresta neural. Durante la quinta semana empieza a aproximarse ambos cojinetes entre sí. Los cojinetes se fusionan y así dividen el canal auriculoventricular en derecho e izquierdo. Los cojinetes se fusionan como válvulas auriculoventriculares, perdón. Las válvulas septales provienen de los cojinetes endocárdicos superior e inferior. Cabe mencionar que los cojinetes endocárdicos ya fusionados, contribuyen a la formación de las válvulas y los tabiques del corazón. Esto prácticamente es un esquema de lo que está pasando, que ya les mencioné. Aquí tenemos el canal auriculoventricular. Estos son los cojinetes, se van aproximando entre sí, se fusionan y así dividen el canal auriculoventricular en izquierdo y derecho. Esto prácticamente solo se los puse para que sepan qué es lo que está causando que esto pase, que son los factores de transcripción implicados en el desarrollo de los cojinetes endocárdicos. Tenemos los factores transformadores del crecimiento, las proteínas morfogénicas óseas, las proteínas de los dedos de zinc y slug, la sinasa similar al receptor de la activina. Ahora, la división de la aurícula primitiva. A partir de la cuarta semana, la aurícula primitiva se divide en derecha e izquierda. Esta formación se da debido a las modificaciones y fusiones de los tabiques, que van a ser el septum primum y el septum secundum. El septum primum es una membrana con forma semilunar que crece hasta los cojinetes endocárdicos, desde el techo de la aurícula primitiva y va dividiendo la aurícula común en dos mitades, derecha e izquierda. Aquí tenemos al septum primum. Vemos cómo la va dividiendo la aurícula y va creciendo y se va aproximando a los cojinetes. A medida que el septum primum va creciendo, se forma una gran abertura que se le llama foramen primum, que actuará como cortocircuito, que permite el paso de la sangre oxigenada de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Aquí tenemos el foramen primum, este es el septum primum que se va aproximando cada vez más a los cojinetes. El foramen primum se reduce su tamaño a medida que el septum primum se va aproximando más y más a los cojinetes endocárdicos, auriculoventriculares, fusionados para formar el tabique auriculoventricular primitivo. Antes de que desaparezca el foramen primum, aparece una serie de perforaciones que son la causa de apoptosis. O sea, estas perforaciones se dan gracias a que hay una apoptosis, que sabemos que la apoptosis es muerte celular programada.
Después, el septum primum, al fusionarse con los cojinetes endocárdicos fusionados, estas zonas de perforaciones se unen y van a formar el foramen secundum. Y al mismo tiempo se termina de fusionar el septum primum con los cojinetes endocárdicos. El foramen secundum ahora funciona como cortocircuito de la sangre oxigenada desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Aquí tenemos el foramen secundum, que es el que va a permitir el paso de la sangre. Y esta parte es prácticamente parte perdón, del septum primum que se va a degenerar. Y justo aquí va a ir creciendo el septum secundum. El septum secundum es un pliegue muscular grueso que crece en la pared ventrocraneal muscular de la aurícula derecha, justo al lado, como ya les mencionaba, del septum primum en degeneración. El septum secundum va creciendo durante la quinta y sexta semana y cubre gradualmente el foramen secundum en el septum primum, perdón. Es decir, que divide de forma incompleta a las aurículas. Como consecuencia, se forma el agujero oval. Esto quiere decir que no está totalmente cerrado, sino que tiene un agujero aquí que permite la comunicación y el paso de la sangre. Entonces, la parte del septum primum fusionada con los cojinetes endocárdicos fusionados nos va a formar la válvula del agujero oval. El septum primum, ya se lo mencioné, va a ser la válvula. Esta es la que se va a mover para permitir el paso de la sangre, porque el septum secundum se queda rígido. Y como pueden ver, el agujero oval permite el paso de la sangre oxigenada que llega a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior y para que la sangre pase a la aurícula izquierda. Gracias a este agujero oval y a las válvulas se permite una correcta circulación de la sangre. De lo contrario, la sangre iría de aurícula izquierda a aurícula derecha y viceversa. Y bueno, a la Mickey Mouse, para que me entiendan más fácil los diagramas, aquí están de nuevo. Aquí vemos cómo el septum primum va creciendo. Las perforaciones que hace el septum primum y cómo se aproxima cada vez al cojinete endocárdico, a los cojinetes endocárdicos fusionados, y el foramen primum se hace más pequeño. Aquí vemos cómo se unen las perforaciones y forman el foramen secundum. Aquí ya se fusionó el septum primum con los cojinetes endocárdicos. Aquí ya tenemos cómo está creciendo el septum secundum y el foramen secundum. Se va a ir haciendo más pequeño o se va a ir cerrando gracias al septum secundum. Se forma el agujero oval. Aquí tienen, esta sería la válvula y de nuevo el septum secundum que va creciendo. Vemos que cada vez más va a ir creciendo, se va a ir cerrando el agujero oval y la válvula. Y aquí prácticamente vamos a tener otro septum secundum, pero muy pequeño, igual que el septum primum aquí. Y finalmente ya tenemos nuestra válvula aquí, la válvula del agujero oval, cerrando al agujero oval. Y como les repito, es la que se va a mover, porque el septum secundum va a permanecer rígido. Y aquí solamente para que vean cómo se abre y pasa la sangre. Después del nacimiento, el agujero oval experimenta un cierre funcional debido a que hay más presión en la aurícula izquierda aproximadamente a los 3 meses de edad. Esta válvula se encuentra totalmente fusionada con el septum secundum, formando la fosa oval, cerrando ahora sí prácticamente la división de las aurículas. Aquí está antes del nacimiento
y después del nacimiento. Es prácticamente un diagramita de la Mickey Mouse. Inicialmente el seno venoso es una cavidad separada del corazón que se abre en la pared dorsal de la aurícula derecha. Los cambios en el seno venoso que vamos a ver va a ser inicialmente que se abre en el centro de la pared dorsal de la aurícula primitiva y sus cuernos o astas, como lo mencionan en algunos otros libros, derecho e izquierdo con tamaños similares. Luego, el cuerno derecho va a aumentar de tamaño debido a los cortocircuitos izquierda-derecha de la sangre. El primer cortocircuito aparece debido a la transformación de las venas vitelinas u omphalomesentéricas y umbilicales. El segundo cortocircuito aparece cuando las venas cardinales anteriores quedan conectadas entre sí mediante anastomosis. Bueno, estas se las volví a poner para que vean que el seno venoso está separado. Aquí ya vemos, aquí, perdón, cómo tenemos los dos cuernos. Aquí el cuerno derecho aumenta de tamaño. Ahí, perdón. Ajá, va a aumentar de tamaño el cuerno derecho. Luego el segundo cortocircuito se produce cuando ya las venas cardinales se anastomosan. Aquí. Cuando la vena cardinal común izquierda se oblitera, pues lo único que queda en el cuerno izquierdo va a ser la vena oblicua y el seno coronario. Aquí vemos cómo se está obliterando y aquí en el cuerno izquierdo solo queda la vena oblicua y el seno coronario. El orificio senoauricular se va desplazando hacia la derecha y ahora se abre en la parte de la aurícula primitiva, que se convierte en la aurícula derecha del adulto. El cuerno derecho del seno venoso recibe toda la sangre procedente de la cabeza y el cuello a través de la vena cava superior. Y de la vena cava inferior se recibe toda la sangre de las partes caudales. Es fácil de recordar porque la vena cava superior recibe la sangre de las partes superiores, de las partes craneales, y la vena cava inferior recibe la sangre de las partes inferiores, que son las caudales. Debido a la procedencia del seno venoso, la parte lisa del seno venoso se denomina seno venoso de la aurícula derecha, que son estas. En la superficie interna de la aurícula derecha presenta un aspecto rugoso y trabeculado. Aquí. La parte lisa y la parte rugosa están separadas internamente por la cresta terminal y externamente por el surco terminal. O sea, gracias a la incorporación del seno venoso, esta parte de la aurícula va a ser lisada y aquí van a estar separadas por el surco terminal externamente. E internamente la parte lisada de la parte rugosa van a estar separadas por la cresta terminal. Y pues, para mencionar la cresta terminal, en su parte craneal de la válvula sinoauricular, está la válvula sinoauricular, perdón, y la parte caudal forma las válvulas de la vena cava inferior y del seno coronario. La válvula sinoauricular se fusiona con el septum secundum y quedan incorporados en el tabique interauricular. Ahora la vena pulmonar primitiva y su formación de la aurícula izquierda. Ok, entonces aquí lo que pasa se lo puse de lo que se los puse de lo que pasa primero a lo que pasa al final. Entonces, inicialmente vamos a tener la aurícula izquierda, es lisada gracias a la incorporación de la vena pulmonar primitiva, como pasa, que ya se los mencioné en las diapositivas anteriores. Aquí también la aurícula izquierda es lisada, pues gracias a que se incorpora la vena pulmonar primitiva. La vena pulmonar primitiva aparece en forma de vaginaciones en la pared de la aurícula dorsal. La aurícula izquierda se expande y la vena pulmonar primitiva y sus ramas quedan incorporadas en esta. Y como resultado vamos a tener 4 venas pulmonares. Aquí está un esquema de lo que pasa.
Ok, aquí tenemos la aurícula izquierda primitiva, está rugosa, la vena pulmonar se va a ir lisando y a medida que la aurícula izquierda va aumentando de tamaño, se van a ir incorporando las venas pulmonares. Aquí vemos que ya se incorporaron dos venas y ya aquí, ya cuando están bien desarrollada la aurícula, el resultado van a ser las cuatro venas pulmonares. La división del ventrículo primitivo inicialmente está señalada por el tabique interventricular. Alcanza una altura gracias a la dilatación de los ventrículos y esto también es gracias a la proliferación de los mioblastos en el tabique. O sea, gracias a esta proliferación de células activas, el tabique va a ir aumentando aún más de tamaño y hasta la semana 7 hay un agujero interventricular que permite la comunicación entre el ventrículo derecho e izquierdo. Y ya al final de la semana, el agujero interventricular se cierra debido a que las crestas vulvares se fusionan con el cojinete endocárdico. O sea, aquí vemos cómo aparece en el suelo del ventrículo, cerca de su vértice, el tabique interventricular. Los miocitos, ya se los mencioné, ayudan a que éste vaya aumentando de tamaño. Y aquí tenemos al tabique interventricular. La membrana del tabique interventricular procede de una expansión del tejido procedente del lado derecho del cojinete endocárdico y que alcanza la parte muscular del tabique interventricular. Al cerrarse el agujero interventricular y la formación de la parte membranosa del tabique interventricular, el tronco pulmonar se mantiene comunicado con el ventrículo derecho y la aorta se comunica con el ventrículo izquierdo. O sea, se lo repito, el ventrículo derecho está comunicado con el tronco pulmonar y la aorta se comunica con el ventrículo izquierdo. Y pues aquí tenemos cómo gracias a las crestas vulvares se nos va a cerrar este agujero interventricular. Vemos cómo aparecen dos canales auriculoventriculares y se van a cerrar gracias a las crestas. La formación de las cavidades de las paredes ventriculares forma una trama de haces ventriculares similares a una esponja Ay, perdón, ahí está. A una esponja y se le llaman las trabéculas carnosas, que algunas pasarán a convertirse en los músculos papilares y en las cuerdas tendinosas. Estas discurren desde los músculos papilares hasta las válvulas auriculoventriculares. Prácticamente aquí están las trabéculas carnosas que van a irse por todo aquí. Van a proceder los músculos. Estas trabéculas van a pasar a ser algunas músculos papilares y crestas tendinosas. Ahora el desarrollo del bulbo cardíaco. Durante la semana 5 hay una proliferación activa de las células mesenquimales en las paredes del bulbo cardíaco, que origina las crestas vulvares. En el tronco arterioso aparecen las crestas truncales. Prácticamente aquí están las crestas truncales, aquí aparecen, y las crestas vulvares, que están aquí. Las células de las crestas neural migran hasta alcanzar las crestas, de la cresta neural, perdón, migran hasta alcanzar las crestas, lo que hace que las crestas vulvar y truncal den un giro de 80 grados. Es decir, que las vamos a tener así y estas van a girar entre ellas, entre sí. Lo anterior provoca que estas crestas tengan una orientación en espiral, que es también gracias al chorro de sangre procedente de los ventrículos y
y provoca el tabique aórtico-pulmonar espiral, perdón, al fusionarse las crestas. O sea, a causa del movimiento en espiral, el tronco pulmonar gira alrededor de la aorta ascendente, perdón. ¿Vemos cómo lo tenemos aquí? Y esta va a girar. Tenemos aquí el tronco pulmonar, la aorta, y va a dar un giro de 180 grados, que va a crear una, o sea, se van a situar en espiral. El tabique aórtico pulmonar se va a divide el bulbo y al tronco arterioso en dos canales arteriales, la aorta ascendente y el tronco pulmonar, que aquí los volvemos a ver. Aquí en esta imagen se ve mejor el giro en espiral, cómo quedan. Y aquí está el tabique aórtico pulmonar, que nos divide al tronco pulmonar y a la aorta ascendente. El bulbo cardíaco queda incorporado ya a las paredes de lo que serán los ventrículos definitivos. En el ventrículo derecho está presente el cono arterioso, que dará origen al tronco pulmonar. Y en el ventrículo izquierdo, el bulbo cardíaco forma las paredes del vestíbulo aórtico, que queda debajo de la válvula aórtica. Aquí está. Las crestas, las válvulas, el bulbo cardíaco. Ahora, el desarrollo de las válvulas cardíacas. Casi ya al finalizar la participación del tronco arterioso, las válvulas semilunares comienzan a desarrollarse. Se originan a partir de tres tumefacciones: subendocárdico, alrededor de la aorta y del tronco pulmonar. Vamos a tener las válvulas auriculoventriculares, que va a ser la válvula tricúspide y la válvula mitral. Entonces las válvulas semilunares van a ser las válvulas de la aorta y las válvulas del tronco. Y aquí está. En esta imagen les muestro cómo se van a desarrollar las válvulas. O sea, tenemos aquí las crestas vulvares izquierdas y las vulvares dorsales. Las crestas vulvares se fusionan y finalmente se separan. Aquí está la aorta y el tronco con sus válvulas. Y el sistema de conducción del corazón. A medida que las cámaras cardíacas van formándose, el miocardio se encarga de conducir la onda rítmica del corazón. La aurícula actúa como el marcapasos temporal del corazón y al poco tiempo el seno venoso sustituye a la aurícula. El nódulo sinoauricular se desarrolla en la semana 5. Aquí tenemos al nódulo auriculoventricular, que se va a dividir en dos asas auriculoventriculares. En sus orígenes, el nódulo SA, lo voy a nombrar así para que sea más fácil, se localiza en la pared derecha del seno venoso. Al poco tiempo queda incorporado en la pared de la aurícula derecha junto con el seno venoso. El nódulo SA se localiza en la parte alta de la aurícula derecha, perdón, cerca de la vena cava superior. Y pues así es lo que se vería, las señales. El haz ventricular se localiza inmediatamente por encima de los cojinetes endocárdicos. Sus fibras van desde la aurícula hasta el ventrículo. Desde la aurícula hasta el ventrículo. Aquí está. Se separan en derecha e izquierda. Estas ramas se distribuyen por todo el miocardio ventricular. El nódulo SA y el nódulo auroventricular y el haz ventricular están sumamente inervados. A medida que se desarrollan las 4 cavidades del corazón, crece una banda de tejido conjuntivo desde el epicardio
que es la capa visceral del pericardio seroso, y dicha banda separa más adelante el músculo de las aurículas y de los ventrículos. Este tejido forma parte del esqueleto cardíaco. Eso es para que lo sepan. Y pues la inervación parasimpática del corazón se forma a partir de las células de la cresta neural. Y ya les había mostrado la imagen, pero pues aquí está la inervación y lo que hace que nuestro corazón funcione. Y a grandes rasgos, así funciona nuestro corazón. Así que, chavos, ya vieron todo lo que Maquita tuvo que pasar para todos los procesos para que el corazón de Maquita se formara. Así que, Maquitas y Maquitos, no dejen que cualquiera se los rompa, porque no es nada fácil que el corazón se desarrolle.